El día del juicio, mis hijos pedían cadena perpetua, hasta que su madre apareció y todo se derrumbó. Nadie entendía por qué mi esposa, dada por muerta hace 3 años, entraba en la sala del tribunal. Los murmullos explotaron como una ola. El juez golpeó su martillo pidiendo orden. Mis hijos, Sebastián y Valeria, se pusieron pálidos como la cera. Y yo, sentado en el banquillo de los acusados, con las muñecas esposadas, sentí por primera vez en meses que podía respirar, porque Elena estaba viva, mi esposa, el amor de mi vida, la mujer que todos creyeron que había asesinado, estaba caminando hacia el estrado con paso firme, vestida con un traje negro elegante, el cabello recogido, los ojos fijos en nuestros hijos. «Su señoría», dijo con voz clara y fuerte, «tengo información crucial sobre este caso. Información que cambiará completamente el curso de este juicio». El fiscal se levantó inmediatamente. «Objeción. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo se atreve a interrumpir?» «Soy Elena Márquez de Villarreal», lo interrumpió, «la supuesta víctima de este caso, y estoy aquí para decir que mi esposo es inocente, completamente inocente». El caos estalló. Los periodistas presentes empezaron a tomar fotos frenéticamente. Los guardias trataban de mantener el orden. El juez golpeaba su martillo una y otra vez. Pero lo único que yo podía ver era a Elena, viva, real, ahí, y la expresión de horror absoluto en las caras de mis hijos. Pero déjame regresar. Déjame contarte cómo llegamos a este momento imposible. Porque para entender por qué mi esposa fingió su propia desaparición, por qué mis hijos querían verme en prisión de por vida y por qué yo estaba dispuesto a aceptar mi destino sin luchar, necesitas conocer toda la historia. Me llamo Ricardo Villarreal. Tengo 56 años. Soy dueño de una empresa de importación y exportación que fundé hace 30 años. Empecé con un contenedor, uno, lleno de artesanías mexicanas que vendí en Estados Unidos. Hoy, mi empresa mueve 50 contenedores al mes, productos de todo tipo, a todo el mundo. Valgo, en papel, aproximadamente $85 millones. Propiedades en la Ciudad de México, Cancún, Miami. Acciones, inversiones. Un yate que compré hace 5 años pensando que Elena y yo navegaríamos el mundo cuando nos retiráramos. Ese yate, el maldito yate que se convirtió en el centro de toda esta pesadilla. Conocí a Elena cuando tenía 24 años. Yo acababa de empezar mi negocio. Ella trabajaba como traductora para una empresa exportadora. Necesitaba traducir documentos al inglés y alguien me recomendó con ella. La primera vez que la vi, pensé que era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Cabello negro largo, ojos verdes penetrantes, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero lo que más me atrajo fue su inteligencia. Hablaba 4 idiomas. Había estudiado en el extranjero. Era culta, refinada, pero sin ser presumida. Nos casamos un año después. Tuvimos a Sebastián cuando yo tenía 27. A Valeria 2 años después. Durante 20 años fuimos la familia perfecta, o eso creí. Elena dejó de trabajar cuando nacieron los niños, no porque yo se lo pidiera, sino porque ella quiso dedicarse completamente a criarlos. Ya tendremos tiempo para mi carrera después, y decía, ahora quiero estar con ellos, y lo estuvo. Fue una madre increíble, paciente, amorosa, involucrada en cada aspecto de sus vidas. Yo trabajaba mucho, demasiado tal vez, construyendo el imperio que pensaba dejarles algún día. Pero en algún momento, sin que me diera cuenta, algo cambió. Nuestros hijos se convirtieron en, no sé cómo describirlo, en extraños, en personas que no reconocía. Sebastián estudió administración de empresas en una universidad privada cara. Pagué cada peso sin pestañear. Después hizo una maestría en Europa. También la pagué. Cuando regresó, esperaba que se incorporara a la empresa, que aprendiera el negocio desde abajo como yo lo había hecho. Pero no. Sebastián quería empezar como director, con oficina propia, con secretaria, con sueldo de ejecutivo, sin experiencia real. Papá, estudié para esto, argumentaba. No voy a empezar cargando cajas en la bodega. Yo empecé cargando cajas.
le recordaba, y mira dónde llegué. Tú eres de otra generación, las cosas han cambiado. Le di el puesto contra mi mejor juicio, y fue un desastre. Tomaba decisiones sin consultar, firmaba contratos sin leer, gastaba dinero de la empresa como si fuera suyo. Tuve que intervenir múltiples veces para arreglar sus errores. Valeria fue diferente pero igual de problemática. Estudió diseño de modas, también en Europa, también con mi dinero. Regresó con ideas grandes sobre abrir su propia marca. Quería que yo financiara todo. Papá, solo necesito $2 millones para empezar. Es una inversión. Te lo devolveré con intereses. $2 millones no es poco dinero, Valeria. Necesito ver un plan de negocios, proyecciones, algo concreto. No confías en mí. Siempre es lo mismo contigo. Todo tiene que ser a tu manera. Elena mediaba entre nosotros, siempre tratando de mantener la paz. Dale una oportunidad, Ricardo. Es tu hija. Cree en ella. Y lo hice. Le di el dinero. Su marca duró 8 meses antes de quebrar. Nunca vi un solo peso de regreso. Pero lo peor no era el dinero perdido, era la actitud. Ninguno de los dos asumió responsabilidad por sus fracasos. Todo era culpa de otros, del mercado, de la economía, de socios que los traicionaron, de mi falta de apoyo, nunca de sus propias decisiones. Elena empezó a cambiar también. Al principio fueron cosas pequeñas. Se volvió más callada, más distante. Pasaba horas encerrada en su estudio. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía nada, solo estoy cansada. Hace 3 años organicé un viaje familiar, 2 semanas en el yate. Navegando por el Caribe, pensé que nos ayudaría a reconectar, a recordar que éramos una familia. Elena no quería ir. No me siento bien, decía. Tal vez otro momento. Pero Sebastián y Valeria insistieron. Vamos, mamá, será divertido, como cuando éramos niños. Finalmente aceptó. Partimos desde Cancún un sábado por la mañana. El plan era navegar durante 2 semanas, parando en diferentes islas. Solo nosotros 4 y una tripulación pequeña. El capitán, un marinero y la cocinera. Los primeros días fueron tensos. Elena apenas hablaba. Sebastián y Valeria estaban pegados a sus teléfonos, molestándose cuando la señal era mala. Yo trataba de animar el ambiente, pero era como empujar una roca cuesta arriba. La 5ª noche, anclamos cerca de una isla pequeña. Cené solo porque todos dijeron que no tenían hambre. Me fui a dormir temprano, frustrado por cómo había resultado el viaje. Me desperté a medianoche con gritos. Corrí al deck. El capitán estaba gritando órdenes. El marinero corría de un lado a otro. Sebastián y Valeria estaban en la proa, mirando al mar. ¿Qué pasó?, grité. Valeria se volteó. Tenía lágrimas en los ojos. Es mamá. Mamá se cayó al mar. El mundo se detuvo. ¿Qué? Salió a caminar al deck, explicó Sebastián con voz temblorosa. Yo estaba en mi camarote. Escuché un grito. Cuando salí, ella ya no estaba. Solo vi las olas y pasamos 6 horas buscándola. El capitán llamó a la guardia costera. Vinieron con helicópteros, con buzos, peinaron el área completamente. No encontraron nada, ni rastro de Elena, como si el mar se la hubiera tragado completamente. Me volví loco, grité. Lloré, me tiré al agua yo mismo tratando de encontrarla hasta que el capitán tuvo que sacarme a la fuerza. Lo siento, señor Villarreal, dijo el oficial de la guardia costera 3 días después. Pero las corrientes aquí son muy fuertes. Si su esposa cayó al agua en medio de la noche, las probabilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Declararon a Elena legalmente desaparecida. Después de 6 meses, el procedimiento permitía declararla legalmente fallecida. Fue la peor época de mi vida. No podía trabajar, no podía comer, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Elena cayendo al agua, gritando mi nombre, y yo sin poder salvarla. Sebastián y Valeria parecían devastados también. Lloraban, se abrazaban, pero había algo que no podía identificar, algo en la forma en que se miraban entre ellos, como si compartieran un secreto. Traté de acercarme a ellos, de compartir nuestro dolor, pero me rechazaban. Necesitamos espacio, papá, decía Valeria.
Cada quien procesa el dolor a su manera, agregaba Sebastián. 6 meses después, me citaron a una reunión con un abogado. Pensé que era sobre el testamento de Elena, sobre formalidades legales. No esperaba lo que pasó. El abogado, un tipo joven llamado Gutiérrez que nunca había visto en mi vida, puso sobre la mesa una demanda. Contra mí, presentada por mis propios hijos, me acusaban de hacer desaparecer a Elena, de tirarla al mar, de ocultar su cuerpo. Me quedé helado mirando los documentos. ¿Qué es esto? Es una demanda criminal, señor Villarreal. Sus hijos lo están acusando formalmente de estar involucrado en la desaparición de su esposa. Eso es ridículo. Yo amaba a Elena, haría cualquier cosa por ella. Ellos tienen evidencia que sugiere lo contrario. ¿Qué evidencia? Gutiérrez sacó más papeles. Registros de llamadas entre usted y una mujer llamada Adriana Soto. Cientos de llamadas durante los últimos 2 años. Mensajes de texto, fotografías de ustedes juntos en restaurantes. Adriana es mi asistente ejecutiva. Por supuesto que nos comunicamos frecuentemente. Es parte de su trabajo. Sus hijos sugieren que era algo más, que usted tenía una relación con esta mujer, que quería deshacerse de su esposa para estar con ella. Eso es una mentira. También están los registros financieros, transferencias grandes de dinero a cuentas en el extranjero. Dinero que sus hijos no pueden rastrear. Dinero que desapareció justo antes del viaje. Esas transferencias eran para inversiones legítimas. Todo está documentado. Ellos argumentan que estaba moviendo activos, preparándose para huir después de lo que le hiciera a su esposa. Me levanté de golpe. Esto es una locura. ¿Por qué harían esto? Son mis hijos. Gutiérrez me miró con algo parecido a la lástima. Señor Villarreal, ¿tiene usted un testamento? Sí, todo está dividido equitativamente entre Elena y mis hijos. Y ahora que Elena está legalmente declarada fallecida, entendí inmediatamente. Todo va a mis hijos. 50% para cada uno. Exactamente. A menos que usted esté en prisión, entonces, bajo ley mexicana, un criminal convicto no puede heredar ni mantener control sobre propiedades adquiridas durante el matrimonio. Los hijos serían los únicos herederos, con control total inmediato. La habitación giró a mi alrededor. Están haciendo esto por dinero, por la herencia. Es una posibilidad, pero no tienen pruebas. No pueden tener pruebas porque no hice nada. Tienen suficiente para un juicio, y en un caso como este, con una víctima desaparecida, sin cuerpo, todo se reduce a circunstancia y motivación, y ellos están construyendo un caso bastante convincente sobre ambas. Contraté al mejor abogado criminalista de México, Roberto Sandoval. Había ganado casos imposibles. Si alguien podía ayudarme, era él. No te voy a mentir, Ricardo, me dijo después de revisar todo el expediente. Esto está feo, muy feo. No tienen pruebas físicas, pero han construido una narrativa sólida. Hombre rico, esposa que se interpone entre él y su amante, oportunidad perfecta durante un viaje en yate, y hijos creíbles como testigos. ¿Testigos de qué? Ellos no vieron nada porque no pasó nada. Ellos van a testificar que escucharon discutir con Elena esa noche, que hubo gritos, que después escucharon un chapuzón, que cuando salieron, tú estabas en el deck y Elena había desaparecido. Eso no es verdad. Yo estaba dormido. No escuché nada hasta que ellos me despertaron. ¿Puedes probarlo? Estaba solo en mi camarote. ¿Cómo voy a probar que estaba dormido? Exactamente. Es tu palabra contra la de ellos, y son 2 contra 1. ¿Pero por qué me harían esto? ¿Por dinero? ¿Realmente creen que maté a su madre? Roberto me miró largo tiempo antes de responder. ¿Quieres mi opinión honesta? Creo que saben exactamente qué le pasó a Elena, y no tiene nada que ver contigo. ¿Qué quieres decir? Creo que tus hijos están mintiendo. Creo que algo le pasó a Elena esa noche, algo que ellos causaron o presenciaron, y están usando esto para eliminarte y quedarse con todo. Pero ¿por qué Elena simplemente desaparecería? Eso no tiene sentido, a menos que tuviera una razón para querer desaparecer. No quise creer eso. No podía. Elena no me dejaría voluntariamente. No así, no sin decir nada.
Pero mientras más pensaba en los meses previos al viaje, más cosas recordaba. Su distancia, su tristeza, las horas encerrada en su estudio, las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a la habitación. ¿Sabía algo? ¿Había descubierto algo que la había hecho huir? El juicio comenzó 8 meses después de la desaparición de Elena. Los medios lo cubrieron como un circo. Empresario millonario acusado de hacer desaparecer a su esposa. Los titulares me pintaban como un monstruo. Sebastián testificó primero, con traje elegante, peinado perfectamente, con lágrimas en los ojos mientras describía la noche que perdimos a mamá. Escuché gritos, dijo. La voz de mi madre sonaba asustada y después la voz de mi padre, enojada, violenta. Corrí al deck lo más rápido que pude, pero cuando llegué, solo estaba mi padre, mirando al mar, con las manos en la baranda. Y mamá había desaparecido. ¿Qué hizo su padre cuando lo vio?, preguntó el fiscal. Me miró y dijo, se cayó. Tu madre se cayó al agua. Pero la forma en que lo dijo no sonaba sorprendido. Sonaba como si ya lo supiera. Era una mentira completa. Y lo peor es que lo decía con tanta convicción que hasta yo casi le creía. Valeria testificó después. Su versión era casi idéntica. También había escuchado gritos. También había visto solo a su padre en el deck. También había notado que yo no parecía suficientemente sorprendido por la desaparición de Elena. El fiscal presentó las llamadas con Adriana, los mensajes, las fotos, construyendo una narrativa donde yo era un esposo infiel desesperado por deshacerme de mi esposa. ¿Niega tener una relación con la señorita Soto?, preguntó. La niego completamente. Adriana es mi empleada, nada más. ¿Y estas fotos donde aparecen cenando juntos? Cenas de negocios, con clientes presentes. Las fotos están cortadas para mostrar solo a nosotros dos, pero había otras 4 personas en esa mesa. Y los mensajes de texto donde le dice, te extraño, en el contexto del trabajo, después de que ella tomara vacaciones, extrañaba su eficiencia en la oficina. Sonaba débil incluso para mis propios oídos. El fiscal lo sabía, el jurado lo sabía. Roberto hizo lo que pudo en mi defensa. Señaló las inconsistencias en las declaraciones de mis hijos. Demostró que las transferencias de dinero eran legítimas. Trajo expertos que testificaron sobre las corrientes marinas y lo fácil que sería que alguien se cayera accidentalmente del yate. Pero sin el cuerpo de Elena, sin evidencia física de ningún tipo, todo se reducía a credibilidad. ¿Quién era más creíble? ¿El padre o los hijos? El jurado, aparentemente, creía más en los hijos. La fiscalía pidió cadena perpetua. Sebastián y Valeria sentados en primera fila, con caras serias, asintiendo mientras el fiscal argumentaba que yo era un peligro para la sociedad, que había planeado y ejecutado el crimen perfecto. Roberto presentó alegatos finales, apasionados, brillantes, pero podía ver en las caras del jurado que ya habían decidido. El juez llamó a un receso antes del veredicto, 48 horas. Después regresaríamos para escuchar la decisión del jurado. Pasé esas 48 horas en una celda, pensando, recordando, tratando de entender cómo mi vida había llegado a este punto. Y entonces llegó el día final, el día del veredicto. Nos sentamos todos en la sala. El jurado tomó sus lugares. El juez estaba a punto de pedir que leyeran el veredicto. Y las puertas del fondo de la sala se abrieron, y Elena entró. El silencio que siguió a la entrada de Elena fue absoluto, como si todos en la sala hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Incluso el juez, un hombre mayor que había visto de todo en sus 30 años de carrera, se quedó paralizado con el martillo suspendido en el aire. Elena caminó por el pasillo central con paso firme. Vestía un traje negro de diseñador, el cabello perfectamente arreglado, maquillaje impecable. No se veía como alguien que había estado desaparecida durante 3 años. Se veía como la mujer exitosa y segura que yo recordaba de hace 10 años. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Quise levantarme, correr hacia ella, abrazarla, pero los guardias me sujetaron firmemente. Sebastián se puso de pie de golpe. No puede ser. Valeria se llevó las manos a la boca.
Su rostro había perdido todo el color. «Mamá». El fiscal, completamente desconcertado, empezó a hojear papeles desesperadamente, como si ahí pudiera encontrar una explicación para lo imposible. Elena llegó frente al estrado. Miró al juez directamente. «Su señoría, solicito permiso para testificar. Tengo información crucial que cambiará completamente este caso». El juez se aclaró la garganta, todavía procesando. «Señora, ¿es usted realmente Elena Márquez de Villarreal?» «Lo soy. La misma Elena Márquez que fue declarada legalmente fallecida hace 2 años». «La misma. ¿Y dónde ha estado durante estos 3 años?» «Escondida, protegiéndome y reuniendo evidencia». El fiscal se levantó. «Su señoría, esto es irregular. No sabemos si esta mujer es realmente quien dice ser. Podría ser una impostora, una estrategia desesperada de la defensa». «Puedo probar mi identidad», interrumpió Elena con calma. «Tengo mi pasaporte, huellas digitales. Puedo responder cualquier pregunta sobre mi vida, mi matrimonio, mis hijos. Pero más importante aún, tengo esto». Sacó de su bolso una memoria USB. La levantó para que todos la vieran. En esta memoria hay grabaciones, videos, documentos, evidencia de lo que realmente pasó, de por qué tuve que desaparecer y de quiénes son realmente los criminales en esta sala. Miró directamente a nuestros hijos, y en su mirada había algo que nunca había visto antes en Elena. No era amor, no era tristeza, era furia pura. «Mis hijos», dijo con voz fría, «están mintiendo. Y puedo probarlo». El juez ordenó un receso inmediato. Llamó a expertos forenses para verificar la identidad de Elena. Tomó horas en las que yo me quedé en una sala de espera con Roberto, sin poder procesar lo que acababa de pasar. «¿Lo sabías?», le pregunté a Roberto. «¿Sabías que estaba viva?». «No, te juro que no. Esto es imposible. Pero está aquí. Elena está aquí». «Sí. Y si realmente tiene evidencia de lo que dice, Ricardo, tu caso acaba de cambiar completamente». Mientras esperábamos, pude ver por una ventana pequeña a Sebastián y Valeria con su abogado. Gesticulaban violentamente, claramente en pánico. Gutiérrez, su abogado, se veía igual de sorprendido que todos. Esto no había sido parte de su plan. Después de 4 horas, nos llamaron de regreso a la sala. El juez se veía cansado. «Señoras y señores», anunció, «los expertos forenses han confirmado la identidad de la testigo. Es, sin lugar a dudas, Elena Márquez de Villarreal. Dado este desarrollo extraordinario, y considerando la evidencia que ella afirma tener, he decidido suspender el veredicto del jurado. Este caso será reexaminado a la luz de nueva evidencia. Señora Márquez, puede proceder con su testimonio». Elena se sentó en el estrado, hizo el juramento y entonces empezó a hablar. «Hace 3 años y medio», comenzó, «descubrí algo que cambió todo lo que creía sobre mi familia, algo que me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida». Hizo una pausa, tomó un sorbo de agua. Cuando continuó, su voz era firme, pero había dolor en ella. «Una tarde, mi hijo Sebastián olvidó su laptop en la casa. Me pidió que se la llevara a su oficina, algo urgente de trabajo. Cuando llegué, su secretaria me dijo que estaba en una junta, que dejara la laptop con ella. Pero yo quería verlo. Hacía tiempo que no hablábamos realmente, así que decidí esperarlo. La laptop hizo un sonido, una notificación, y la pantalla se encendió. No tenía contraseña, se había quedado desbloqueada, y vi un mensaje de Valeria, mi hija. Elena sacó un papel de su bolso. Sus manos temblaban ligeramente. El mensaje decía: «Tenemos que acelerar el plan. Papá está hablando de cambiar el testamento. Si esperamos más, podríamos perderlo todo». Un murmullo recorrió la sala. Miré a mis hijos. Sebastián estaba rígido como una estatua. Valeria se había hundido en su silla. «Al principio no entendí», continuó Elena. «¿Qué plan? ¿Perder qué? Así que hice algo que nunca pensé que haría. Leí sus mensajes, todos, y lo que encontré me destrozó». Hizo otra pausa. Las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas, pero su voz no se quebró. «Durante meses
Mis hijos habían estado planeando cómo deshacerse de nosotros, de Ricardo y de mí. Querían la herencia, los 85 millones de dólares, las propiedades, las empresas, todo. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. «Eso es mentira», gritó Sebastián poniéndose de pie. «Ella está mintiendo». El juez golpeó su martillo. «Orden, señor Villarreal, siéntese o será removido de la sala». Sebastián se sentó lentamente, pero sus ojos ardían de odio. Elena continuó como si no hubiera sido interrumpida. «Hice capturas de pantalla de todo. Las guardé en un lugar seguro y empecé a investigar más. Descubrí que habían estado desviando dinero de las empresas de Ricardo durante años. Pequeñas cantidades al principio, después más grandes. Cuentas fantasmas, empresas ficticias, todo diseñado para vaciar lentamente los activos sin que nadie se diera cuenta. Y descubrí el plan final. Iban a organizar un accidente durante el viaje en yate, algo que se viera natural, como si ambos hubiéramos caído al agua, y después, como herederos directos, controlarían todo. Mi sangre se heló. «Elena, ¿estás diciendo que planeaban?» Ella me miró directamente por primera vez desde que entró a la sala. Había amor en sus ojos y tristeza. «Sí, Ricardo, planeaban hacerlo parecer un accidente, ambos, y cobrar millones del seguro de vida además de la herencia. Pero eso no tiene sentido», intervino Roberto. «Si ese era el plan, ¿por qué solo Ricardo está siendo acusado? ¿Por qué Elena desapareció, pero Ricardo no?» «Porque», dijo Elena, «yo descubrí el plan antes de que pudieran ejecutarlo. Y tomé mis propias medidas». Se volvió hacia el juez. «Su señoría, ¿puedo mostrar el contenido de esta memoria USB?» El juez asintió. Un técnico configuró rápidamente un proyector. Las luces de la sala se atenuaron y comenzó la presentación. El primer video mostró la laptop de Sebastián, con fecha y hora claramente visibles. Los mensajes entre él y Valeria, había docenas, cientos tal vez. «Papá está siendo un problema, no quiere ceder control de la empresa. Tenemos que hacer algo. El viejo se está volviendo más terco. ¿Y si tuvieran un accidente? En el yate, nadie haría preguntas. Perfecto, pero tiene que parecer natural. Ambos, no podemos arriesgarnos a que alguno sobreviva. ¿Y si contratamos a alguien? ¿Alguien de la tripulación que pueda ayudar? Ya hablé con el marinero. Marcos, tiene deudas. Está dispuesto por $50,000. El siguiente video era diferente, tomado con un teléfono celular. Se veía a Sebastián y Valeria en lo que parecía ser un café, hablando con un hombre que yo reconocí inmediatamente, Marcos, el marinero que había estado con nosotros en el yate. «Tiene que parecer un accidente», decía Sebastián en el video. «Algo en medio de la noche, cuando estén dormidos, un golpe, los tiran al agua, las corrientes harán el resto. ¿Y mi pago?», preguntaba Marcos. «50,000 ahora, 50,000 después. Y desapareces, te vas del país, nunca nos viste. ¿Y si algo sale mal?» «Nada va a salir mal», aseguraba Valeria. «Es el plan perfecto, nadie sospechará nada». La sala estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el audio del video. Cada palabra era como una bomba. El fiscal estaba pálido. El abogado de mis hijos trataba de revisar documentos frenéticamente. Y Sebastián y Valeria, ellos se habían rendido. Ya no había negación en sus rostros, solo aceptación de que habían sido atrapados. «¿Cómo conseguiste esos videos?», preguntó el juez con voz ronca. «Los grabé yo misma», respondió Elena. «Una vez que supe lo que planeaban, empecé a seguirlos. Documenté todo, cada reunión, cada conversación. Durante 3 meses reuní evidencia, pero no era suficiente. Necesitaba algo más. Necesitaba que se incriminaran completamente. Así que les di la oportunidad perfecta. Acepté ir al viaje en yate aunque no quería. Sabía que iban a intentar algo y tenía un plan para detenerlos». Se volvió hacia mí. «Ricardo, ¿recuerdas que yo contraté nueva tripulación para el viaje? Insistí en que el capitán fuera alguien específico, Carlos Méndez». Asentí. «Sí, dijiste que era el mejor, que había navegado esas aguas durante años». Era verdad.
pero también era ex policía, especializado en operaciones encubiertas. Le conté todo, le mostré la evidencia, y él aceptó ayudarme. El siguiente video apareció en la pantalla. Este era de una cámara de seguridad. Mostraba el deck del yate, con fecha, la noche de la desaparición de Elena. En el video se podía ver a Elena saliendo a caminar al deck alrededor de medianoche. Llevaba puesta una bata. Caminó hasta la baranda, miró al mar. Entonces apareció una figura detrás de ella. Marcos, el marinero, con algo en la mano, algo que parecía un tubo o un bate. Se acercó sigilosamente a Elena, levantó el objeto, y justo cuando estaba a punto de golpearla, Elena se dio vuelta y le roció algo en la cara. Marcos cayó al suelo inmediatamente. «Augás pimienta», explicó Elena. «Cargaba una lata conmigo todo el tiempo durante ese viaje». En el video, el capitán Carlos apareció corriendo. Entre él y Elena, arrastraron el cuerpo inconsciente de Marcos a un camarote. Lo ataron, y después Elena regresó al deck. Se paró en la baranda, miró hacia donde sabía que había cámaras. Y entonces, en un movimiento rápido, se quitó la bata y la arrojó al mar. Debajo llevaba ropa oscura, un chaleco salvavidas inflable, y se tiró al agua. «Había un bote inflable esperándome a 100 metros del yate», explicó Elena, «con provisiones, con los documentos y el dinero que había estado sacando durante meses. Carlos se aseguró de que nadie me siguiera, y desaparecí». «¿Por qué?», pregunté. Mi voz salió quebrada. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué me dejaste pensar que habías...?» Elena me miró con lágrimas en los ojos. «Porque no sabía si podía confiar en ti, Ricardo. No sabía si estabas involucrado. Los mensajes de nuestros hijos mencionaban convencer a papá, y si papá no coopera, no sabía qué significaba eso. Si te habían manipulado, si estabas en el plan, no podía arriesgarme, así que desaparecí y observé desde lejos. Vi cómo reaccionabas, vi tu dolor, tu desesperación y supe que eras inocente. Pero para entonces, nuestros hijos ya habían activado su plan B». «¿Plan B?», preguntó el fiscal. «Acusarlo a él», respondió Elena señalándome. «Si no podían eliminar a ambos, al menos podían eliminar a Ricardo, meterlo en prisión. Y con él fuera del camino y yo, desaparecida, todo quedaba para ellos. Pasé 3 años reuniendo más evidencia, documentando cada movimiento, cada mentira, esperando el momento perfecto, y ese momento era hoy, justo antes del veredicto. Cuando pensaban que habían ganado, Elena se levantó del estrado, caminó hacia donde estaban sentados Sebastián y Valeria. Se paró frente a ellos. «Son mis hijos», dijo con voz quebrada. «Los cargué en mi vientre, los amamanté, los crié, les di todo, todo. Y ustedes estaban dispuestos a eliminarnos por dinero. ¿Cómo? ¿Cómo llegaron a esto?». Valeria empezó a llorar. «Mamá, no me llames mamá», interrumpió Elena con voz fría. «Perdiste ese derecho el día que planearon esto». Sebastián permanecía en silencio, mirando al suelo. Derrotado, el juez golpeó su martillo. «Oficiales, arresten a Sebastián Villarreal y Valeria Villarreal por conspiración, intento de homicidio y fraude. También emitan una orden de arresto para Marcos Ramírez como cómplice». Los guardias se movieron rápidamente. Esposaron a mis hijos. Ellos no resistieron. Sebastián seguía mirando al suelo. Pero Valeria, mientras la llevaban hacia la puerta, se volvió hacia mí. «Lo siento, papá», susurró. «Lo siento mucho». No supe qué responder. Solo la miré mientras se la llevaban. El juez se dirigió a mí. «Señor Villarreal, a la luz de esta nueva evidencia, este tribunal lo declara completamente inocente de todos los cargos. Tiene libertad inmediata. El Estado le ofrecerá una disculpa formal y compensación por el tiempo perdido. Caso cerrado». Los guardias me quitaron las esposas. Después de meses de llevarlas, se sentían extrañas al quitarse. Mis muñecas tenían marcas donde habían estado. Roberto me abrazó. «Lo logramos, Dios mío, lo logramos». Pero yo solo tenía ojos para Elena. Ella estaba de pie en medio de la sala, sola, mirándome. 3 años,
3 años separados, 3 años de dolor, de mentiras, de confusión. Caminé hacia ella lentamente. La sala empezó a vaciarse, pero no me importó. Solo existía ella. Nos quedamos parados frente al otro, sin tocarnos, solo mirando. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué esperaste tanto? Porque necesitaba estar segura de que tenía evidencia suficiente. Necesitaba que esto fuera hermético, que no hubiera manera de que escaparan. ¿Y por qué? Se le quebró la voz. Porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras por dejarte, por no confiar en ti, por hacerte pasar por todo esto. Estuve en prisión, Elena, meses, esperando un veredicto que me habría condenado de por vida. Lo sé, y nunca te voy a pedir que me perdones por eso, pero tenía que protegernos, a ambos, y esta era la única manera. ¿Dónde estuviste? En Belice, con una identidad falsa, trabajando en una pequeña librería, viviendo en un apartamento de 1 cuarto, con el dinero que había ahorrado. Fue difícil, solitario. Cada día me preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Y lo hiciste? ¿Hiciste lo correcto? Ella miró hacia la puerta por donde se habían llevado a nuestros hijos. Los salvé, Ricardo. A ambos. Nuestros hijos nos habrían eliminado. Y después habrían vivido con millones de dólares manchados con nuestra sangre. Al menos ahora tienen una oportunidad de, no sé, de reflexionar, de cambiar, de pagar por lo que hicieron. Pero el costo fue alto, lo sé. Pero estamos vivos y estamos libres, y eso es más de lo que habríamos tenido si yo no hubiera actuado. Tenía razón, por supuesto que tenía razón. Pero el dolor era real, la traición era real, no solo de nuestros hijos, sino de ella también, por no confiar en mí, por dejarme solo. Necesito tiempo, le dije finalmente, para procesar esto, para entender, para decidir qué significa todo esto para nosotros. Elena asintió. Había lágrimas rodando por sus mejillas. Lo entiendo, y te lo daré. Todo el tiempo que necesites. Pero, Ricardo, nunca dejé de amarte, ni un solo día en esos 3 años. Cada decisión que tomé, por dolorosa que fuera, fue porque te amo y porque quería protegerte. Lo sé, susurré. Yo también te amo. Siempre te he amado. Pero eso no hace que esto sea menos complicado. Ella extendió su mano. Dudé. Después la tomé. Su mano se sentía igual, cálida, familiar, como en casa. Entonces empecemos desde ahí, dijo suavemente, con el amor, y construyamos el resto día a día. Asentí, porque no sabía qué más hacer. El mundo había cambiado completamente en una tarde. Mis hijos eran criminales. Mi esposa había regresado de entre los desaparecidos, y yo tenía que reconstruir una vida que había sido destrozada. Pero al menos no estaba solo, y eso, por ahora, era suficiente. 3 días después del juicio, Elena y yo nos sentamos en la terraza de una casa que habíamos rentado temporalmente. No podía regresar a nuestra antigua casa. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Necesitábamos un espacio neutral mientras decidíamos qué hacer con nuestras vidas. Bebíamos café en silencio. Habíamos hablado poco desde que salimos del tribunal. Había tanto que decir que ninguno sabía por dónde empezar. Finalmente, Elena rompió el silencio. ¿Has pensado en visitarlos? Sabía a quién se refería. Sebastián y Valeria estaban en prisión preventiva esperando su propio juicio. Enfrentaban cargos graves: conspiración para cometer homicidio, intento de homicidio, fraude. El fiscal estimaba que podrían recibir entre 20 y 30 años cada uno. No, respondí. ¿Tú? Ella negó con la cabeza. No sé si podría. No sé qué les diría. ¿Cómo llegamos aquí, Elena? ¿En qué momento perdimos a nuestros hijos? Ella tomó un sorbo de café antes de responder. Creo que los perdimos gradualmente, sin darnos cuenta. Les dimos todo, pero al darles todo, no les enseñamos a valorar nada. Les enseñamos valores. Protesté. Trabajo duro, honestidad, respeto. Les enseñamos las palabras, corrigió Elena, pero nuestras acciones les enseñaron algo diferente. Cada vez que Sebastián cometía un error,
y tú lo arreglabas con dinero. Cada vez que Valeria fracasaba y nosotros la rescatábamos sin consecuencias, les enseñamos que el dinero resuelve todo, que no hay consecuencias reales para sus acciones. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Recordé todas las veces que había pagado las deudas de Sebastián, las inversiones fallidas de Valeria que había cubierto, los problemas que había hecho desaparecer con mi chequera. ¿Y el plan?, pregunté. ¿Cuándo crees que empezaron a planear eso? Elena sacó su teléfono. Mostró capturas de pantalla que yo no había visto en el juicio, mensajes más antiguos. Según lo que pude rastrear, empezaron hace 5 años, sutilmente al principio, hablando sobre qué harían con la herencia. Después se volvió más específico, más urgente, especialmente después de que tú mencionaste que estabas pensando en donar parte de tu fortuna a caridades. Recordé esa conversación. Había sido durante una cena familiar. Mencioné que Bill Gates y Warren Buffett habían inspirado mi pensamiento sobre la riqueza y el legado. Quiero dejar algo más que dinero, había dicho. Quiero dejar un impacto positivo. Sebastián había respondido con una sonrisa tensa. Claro, papá, pero primero asegúrate de cuidar a tu familia, ¿no? Ahora entendía esa sonrisa. No era apoyo, era miedo, miedo de perder su futura herencia. Tengo una pregunta, dije mirando a Elena, una que me ha estado carcomiendo. ¿Por qué no acudiste a la policía desde el principio? Cuando descubriste el plan, ¿por qué no simplemente los arrestaste entonces? Elena suspiró. Porque no tenía suficiente evidencia. Los mensajes eran incriminatorios, sí, pero un buen abogado podría argumentar que eran solo fantasías, conversaciones sin intención real. Necesitaba prueba de acción, de pasos concretos hacia la ejecución del plan. ¿Y Marcos? El marinero que contrataron. ¿Podrías haberlo arrestado? No sabía de Marcos hasta 2 semanas antes del viaje, y para entonces ya había tomado la decisión de desaparecer. Pensé que era más seguro, más efectivo. Si yo desaparecía, ellos tendrían que actuar, tendrían que mostrar su mano, y yo podría documentar todo desde una distancia segura. Pero me dejaste solo, sin saber nada, pensando que habías... Lo sé, me interrumpió con voz quebrada, y esa decisión me ha atormentado cada día durante 3 años. Pero, Ricardo, tenía que estar segura, tenía que saber si estabas involucrado. ¿Cómo pudiste pensar que yo...? Porque había mensajes que te mencionaban, mensajes donde Sebastián decía, papá está de acuerdo, y papá dijo que está bien. No sabía si te habían convencido, si te habían manipulado, si sabías y simplemente no querías detenerlos. Me levanté de la silla, caminé hacia la baranda de la terraza. La ciudad se extendía frente a nosotros, millones de personas viviendo sus vidas normales. Sin saber que mi mundo se había derrumbado y reconstruido en cuestión de días, esos mensajes eran sobre negocios, dije sin voltearme. Sebastián me consultaba sobre inversiones, sobre contratos, y yo daba mi aprobación. Nunca imaginé que estaba usando esas conversaciones como cobertura para algo más. Lo sé ahora, dijo Elena detrás de mí. Vi tu reacción cuando desaparecí. Vi tu dolor genuino y supe que eras inocente, pero para entonces ya había desaparecido y el plan de ellos se había adaptado. ¿Los seguiste? Durante esos 3 años, ¿los observaste? Sí, no todo el tiempo. Era arriesgado, pero tenía contactos, personas que me mantenían informada. Vi cómo te acusaban, vi el juicio, vi cómo construyeron su caso contra ti. Y cada día fue una agonía no poder revelarme, no poder defenderte, pero sabía que si lo hacía demasiado pronto, sin toda la evidencia, podrían escapar. Así que me usaste como cebo. El silencio que siguió fue pesado. Sí, admitió finalmente, te usé como cebo, y nunca te voy a pedir que me perdones por eso. Fue egoísta, fue cruel, pero salvó nuestras vidas, y puso a nuestros hijos donde deben estar, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Me volteé para mirarla. Había envejecido en estos 3 años, arrugas nuevas alrededor de los ojos, algunas canas que antes no estaban. El peso de lo que había hecho se reflejaba en su rostro,
¿Valió la pena?, pregunté. Todo esto, el dolor, la separación, la traición, ¿valió la pena? Ella me sostuvo la mirada. Estás vivo. Yo estoy viva. Nuestros hijos no consiguieron lo que querían. Entonces sí, valió la pena. Pero el costo... Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. El costo fue más alto de lo que imaginé. Regresé a mi silla, tomé su mano. Estaba fría. No sé si puedo perdonarte, dije honestamente. No ahora. Tal vez nunca completamente. Pero entiendo por qué lo hiciste. Y parte de mí te admira por tener el valor de hacer lo imposible. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz pequeña. No lo sé. Nunca estuve en esta situación antes. No hay manual para esto. Nos quedamos sentados en silencio durante largo rato. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Quiero intentarlo, dijo Elena de repente. Quiero intentar reconstruir lo nuestro. Sé que no será fácil. Sé que la confianza está rota. Pero estos 3 años sin ti me enseñaron algo. Te amo más de lo que pensaba posible. Y no quiero desperdiciar lo que nos queda de vida. La miré. Esta mujer que había sido mi esposa durante más de 30 años, que había cargado a nuestros hijos, que había construido un hogar conmigo, que había hecho lo impensable para salvarnos. Yo también quiero intentarlo, admití. Pero necesito que seas completamente honesta conmigo de ahora en adelante, sin secretos, sin planes escondidos. Si vamos a hacer esto, tiene que ser con transparencia total. Te lo prometo. ¿Y nuestros hijos? Elena miró hacia la ciudad. Los amo. Siempre los amaré. Son mis hijos. Pero lo que hicieron es imperdonable. Van a tener que enfrentar las consecuencias. Y nosotros tenemos que dejarlos ir por nuestro propio bien. Tenía razón. Pero eso no hacía que fuera menos doloroso. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Roberto. Ricardo, necesito que vengas a mi oficina. Hay algunas cosas que necesitamos discutir sobre el caso de tus hijos. 1 hora después, estaba sentado en su oficina. Elena vino conmigo. ¿Qué pasa?, pregunté. Roberto puso sobre el escritorio una carpeta gruesa. Valeria pidió verlos. A ambos. Dice que quiere hablar, que necesita explicar. No, dije inmediatamente, no quiero verla. Ricardo, entiendo, pero hay algo más. El fiscal está ofreciendo un trato. Si Valeria testifica contra Sebastián, si proporciona evidencia adicional sobre el plan, podrían reducir su sentencia de 30 años a 10. ¿Y qué hay de Sebastián? Él no está cooperando. Se niega a hablar. Su abogado está preparando una defensa completa. Va a ir a juicio. Elena habló por primera vez. ¿Valeria aceptaría el trato? Está considerándolo, pero primero quiere hablar con ustedes. Dice que necesita su perdón. Me reí amargamente. ¿Perdón? ¿Después de todo lo que hizo? No tienes que ir, dijo Roberto. Es tu decisión completamente. Miré a Elena. Ella tenía lágrimas en los ojos. Es nuestra hija, susurró. Es una criminal, corregí. Una criminal que quería vernos desaparecidos. También es nuestra hija. Y parte de mí necesita entender, necesita escuchar, aunque sea una última vez. No quería. Cada célula de mi cuerpo gritaba que no fuera, que no le diera esa satisfacción. Pero Elena tenía razón. Necesitábamos escuchar, necesitábamos entender, aunque fuera doloroso. Está bien, dije finalmente. Iremos, pero solo una vez. Después, se acabó. 2 días después, entramos a una sala de visitas en la prisión. Valeria ya estaba ahí, sentada en una silla de plástico. Vestía el uniforme naranja de los presos. Sin maquillaje, el cabello recogido en una cola simple. Se veía pequeña, asustada. Nada como la mujer segura que había testificado contra mí en el juicio. Cuando nos vio, empezó a llorar inmediatamente. Mamá, papá. Nos sentamos frente a ella. Una mesa de metal nos separaba. Un guardia vigilaba desde la esquina. ¿Por qué?, preguntó Elena sin preámbulos. ¿Por qué hiciste esto? Valeria se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque estaba celosa, enojada. Sentía que nunca era suficiente,
que nunca lograba nada por mí misma. Y Sebastián decía que la única manera de ser libre era tener dinero, todo el dinero, sin depender de ustedes. Pero planearon eliminarnos, dije con voz fría. No solo robar, eliminarnos. Yo no quería, sollozó. Al principio, solo hablábamos de esperarlos, de heredar naturalmente cuando fueran mayores. Pero Sebastián decía que no podíamos esperar, que estaban cambiando el testamento, que nos iban a dejar sin nada. Eso no es verdad, dijo Elena. Nunca consideramos desheredarlos. Sebastián dijo que papá estaba hablando de donar todo a caridad, de no dejarnos nada. Hablé de donar una parte, corregí. Una parte, no todo. Ustedes seguirían recibiendo millones, más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Pero no era suficiente para Sebastián, y él me convenció de que no era suficiente para mí tampoco. Pintó esta imagen de cómo serían nuestras vidas con todo el dinero, sin restricciones, sin tener que pedir permiso, sin sentir que les debíamos todo. ¿Y el plan?, preguntó Elena. ¿Cuándo decidieron que la única manera era...? Hace 2 años. Sebastián conoció a Marcos. Estaban bebiendo en un bar. Marcos mencionó que haría cualquier cosa por dinero. Sí, Sebastián vio una oportunidad. Empezó a construir el plan. Al principio yo dije que no, que era una locura, pero él seguía presionando, diciendo que era la única manera, que si no lo hacíamos, nos arrepentiríamos toda la vida. ¿Y aceptaste?, dije. No era una pregunta. Acepté, susurró. Y ahora voy a pagar por esa decisión el resto de mi vida. ¿Y Sebastián?, preguntó Elena. ¿Él está arrepentido? Valeria negó con la cabeza. No. Él sigue diciendo que ustedes son los culpables, que si nos hubieran dado lo que merecíamos, nada de esto habría pasado. Está furioso, especialmente contigo, mamá. Dice que lo traicionaste, que fingir tu desaparición fue cruel. Elena se rió sin humor. ¿Cruel? ¿Después de lo que planearon hacer? Lo sé, pero Sebastián no ve las cosas así. Él nunca ve su propia culpa. Nos quedamos en silencio durante un momento. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. El fiscal ofreció un trato, dijo Valeria finalmente. Si testifico contra Sebastián, si les cuento todo lo que sé, reducirán mi sentencia de 30 a 10 años. ¿Y lo vas a hacer?, pregunté. No sé. Sebastián es mi hermano, pero también es la razón por la que estoy aquí. Él empezó todo esto. Él me convenció. Él contrató a Marcos. Miró directamente a Elena. ¿Qué harías tú, mamá, si estuvieras en mi lugar? Elena tomó un momento antes de responder. Haría lo correcto, independientemente de a quién afectara, porque al final del día tienes que vivir contigo misma, y vivir con la mentira es peor que vivir con la verdad, incluso si la verdad lastima a alguien que amas. Especialmente entonces. Valeria asintió lentamente. Voy a aceptar el trato. Voy a testificar. Y voy a decir toda la verdad. No por ustedes. No para reducir mi sentencia. Sino porque tienen razón. Necesito poder vivir conmigo misma. Y la única manera de hacer eso es finalmente tomar responsabilidad por lo que hice. Me levanté. Entonces hazlo. Y usa esos 10 años para convertirte en alguien mejor. En la persona que pudiste haber sido si hubieras tomado diferentes decisiones. ¿Me perdonan?, preguntó con voz pequeña. ¿Algún día podrán perdonarme? Elena y yo nos miramos. Después ella respondió. No lo sabemos, Valeria. El perdón toma tiempo, y lo que hiciste es casi imperdonable, pero eres nuestra hija, y siempre lo serás. Así que tal vez, algún día, pero no hoy. Valeria asintió. Más lágrimas rodaban por sus mejillas. Gracias por venir, por escucharme y por no rendirse completamente conmigo. Salimos de la prisión sin mirar atrás. En el estacionamiento, Elena se derrumbó en mis brazos. Lloró como no la había visto llorar nunca. Y yo la sostuve, porque era todo lo que podía hacer. Nuestros hijos nos habían traicionado de la peor manera posible. Y aunque Valeria mostraba arrepentimiento, el daño estaba hecho. La familia que habíamos construido durante 30 años había sido destruida. Pero entre las ruinas, Elena y yo todavía estábamos de pie, dañados, rotos.
pero juntos, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para empezar de nuevo. 2 años después del juicio, Elena y yo estábamos sentados en la terraza de nuestra nueva casa, no en México. Habíamos vendido todo y nos mudamos a un pueblo pequeño en la costa de Portugal, un lugar donde nadie nos conocía, donde no éramos el empresario y su esposa traicionados por sus hijos. Éramos simplemente Ricardo y Elena, una pareja de jubilados disfrutando de sus años dorados. La casa era modesta, comparada con lo que teníamos antes. 3 habitaciones, un jardín pequeño, vista al océano, pero era nuestra y estaba llena de paz. ¿En qué piensas?, preguntó Elena. Estaba tejiendo algo, un hobby que había tomado durante nuestro primer año aquí. ¿En que hoy es el cumpleaños de Sebastián?, respondí. 35 años. Lo está cumpliendo en prisión. Elena dejó de tejer. ¿Vas a llamarlo? No sé, ¿tú? Ella negó con la cabeza. No he hablado con él desde el juicio, desde que lo sentenciaron a 25 años. El juicio de Sebastián había sido rápido y brutal. Con el testimonio de Valeria, con toda la evidencia que Elena había reunido, no tuvo oportunidad. Su abogado trató de argumentar manipulación, problemas psicológicos, pero el juez no estuvo de acuerdo. Usted planeó meticulosamente eliminar a sus propios padres por dinero. 25 años de prisión. Sebastián no mostró ninguna emoción cuando leyeron la sentencia. Solo se puso de pie, nos miró y dijo: «Esto es culpa de ustedes. Nunca me apoyaron. Y ahora están felices de verme aquí». No respondimos. ¿Qué podíamos decir? Valeria, por otro lado, había cumplido su palabra. Testificó contra Sebastián, contó todo. Su sentencia se redujo a 10 años. Ya había cumplido 2. Le quedaban 8. Y ella estaba cambiando. Nos escribía cartas, una cada mes. Al principio no las leíamos, las guardábamos sin abrir. Pero hace 6 meses, Elena decidió abrir una. «Queridos mamá y papá», decía. «Sé que no merezco su atención, pero sigo escribiendo porque es lo único que me mantiene conectada a la esperanza de que algún día puedan perdonarme. La prisión me ha dado mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre mis decisiones, sobre la persona que fui, y estoy avergonzada. He estado tomando clases, psicología, filosofía, tratando de entender cómo llegué a ese lugar, cómo pude siquiera considerar hacerles daño, y creo que finalmente lo entiendo. Nunca aprendí a valorar lo que tenía porque siempre lo tuve. Todo me fue dado, y eso me volvió débil. No estoy culpando a Sebastián, yo tomé mis propias decisiones, pero entender cómo llegué ahí me ayuda a no volver a ser esa persona. Cuando salga en 8 años, voy a ser diferente. Voy a ser alguien de quien puedan estar orgullosos. Y si todavía quieren tener alguna relación conmigo, sería el mayor regalo. Pero si no, lo entiendo. Los amo. Su hija, Valeria». Elena lloró cuando terminó de leer. Yo también. Porque por primera vez sentimos que nuestra hija realmente entendía. Empezamos a leer todas las cartas guardadas y en cada una veíamos el crecimiento, la transformación de nuestra hija. «¿Le vas a responder?», preguntó Elena sacándome de mis pensamientos. «Valeria merece una respuesta. Sebastián, no estoy seguro». «Yo le escribí a Valeria la semana pasada», dijo Elena. «Le conté sobre Portugal, sobre nuestra nueva vida. Le dije que estábamos orgullosos de su progreso y que cuando salga puede venir a visitarnos». La miré sorprendido. «¿De verdad? ¿De verdad? Han pasado 2 años, Ricardo. 2 años de terapia, de conversaciones sobre perdón, y creo que estoy lista para empezar a reconstruir algo con ella. ¿Y si nos lastima otra vez? Entonces enfrentaremos eso cuando pase. Pero no puedo vivir en miedo constante. Ya perdí 3 años de mi vida escondida. No voy a perder más». Mi teléfono sonó. Un número desconocido. «¿Diga? ¿Señor Villarreal? Soy el director de la prisión donde está recluida su hija Valeria». Mi corazón se aceleró. «¿Está bien?». «Sí, está bien. Llamo porque está siendo considerada para libertad condicional temprana, por buen comportamiento, por su participación en programas de rehabilitación. El juez está impresionado con su progreso. ¿Libertad condicional? Pero apenas ha cumplido 2 años.
Es excepcional, pero su madre escribió una carta de apoyo y el juez quiere saber si ustedes testificarían en la audiencia, en 2 semanas, en la Ciudad de México. Colgué. Miré a Elena. ¿Sabías de esto? Sabía que era una posibilidad. El director me contactó hace un mes y escribí la carta de apoyo, sin consultarme, porque sabía que dirías que era demasiado pronto. Pero Ricardo, nuestra hija está cambiando, realmente cambiando, y merece una oportunidad de demostrarlo. 2 semanas después, estábamos de vuelta en México, en otra sala de tribunal, pero esta vez era diferente. Esta vez estábamos ahí para ayudar a nuestra hija. Valeria entró vestida con ropa civil. Se veía diferente, más madura, sin maquillaje, pero había algo en sus ojos, una claridad que no había visto en años. El juez llamó a varios testigos. El psicólogo de la prisión testificó sobre su progreso. Los maestros hablaron de su dedicación. Después me llamaron a mí. Señor Villarreal, su hija conspiró para eliminarlo. ¿Cree que merece libertad condicional temprana? Respiré profundo. Hace 2 años habría dicho que no. Estaba lleno de rabia, de dolor, pero he tenido tiempo de sanar y de leer las cartas de mi hija, cartas donde muestra arrepentimiento genuino, donde toma responsabilidad. ¿Eso es suficiente para perdonarla? No sé si el perdón completo es posible, el daño fue grande, pero creo en segundas oportunidades. Creo que la gente puede cambiar, y mi hija está demostrando ese cambio. Así que sí, apoyo su libertad condicional. Elena testificó después con palabras similares. El juez deliberó 30 minutos. Después regresó. Señorita Villarreal, voy a conceder libertad condicional temprana, con condiciones: terapia 2 veces por semana, trabajo comunitario, prohibición de contacto con Sebastián y vivir con sus padres por 6 meses. Valeria empezó a llorar. Gracias, su señoría. No desperdiciaré esta oportunidad. Una semana después, Valeria voló con nosotros a Portugal. La instalamos en la 3ª habitación. Era pequeña pero cómoda. Ella lloró cuando la vio. Es perfecta. Los siguientes 6 meses fueron un proceso. Valeria asistía a terapia por videollamada, hacía trabajo comunitario en un refugio local, y lentamente empezamos a reconstruir nuestra relación. Hubo momentos difíciles, conversaciones donde el dolor salía, donde yo preguntaba cómo pudiste, y ella no tenía respuestas que satisficieran, pero también hubo momentos buenos. Valeria cocinando con Elena, compartiendo recetas. Valeria ayudándome en mi taller de carpintería, aprendiendo a trabajar con sus manos. Nunca había hecho algo con mis propias manos, me dijo un día mientras lijaba una tabla. Siempre pagaba a alguien, y ahora entiendo lo que me perdí. Esta sensación de crear algo es adictiva. Así es como me sentía cuando empecé mi negocio, le conté. Cada trato que cerraba era evidencia de mi trabajo, y eso significaba más que el dinero. Ojalá hubiera entendido eso antes. No puedes cambiar el pasado, Valeria, solo aprender de él y hacer mejor en el futuro. Al final de los 6 meses, Valeria se había transformado. Quiero regresar a México, nos dijo. Conocí a una mujer en prisión, Carmen. Quiere abrir un restaurante que emplee a exconvictas. Me pidió ser su socia, ayudar a otras mujeres como yo. ¿Estás segura?, preguntó Elena. Sí, necesito hacer esto. Demostrarme que puedo lograrlo, que puedo ser alguien de quien estar orgullosa. Está bien, dijimos, pero mantenemos contacto, llamadas semanales. Valeria regresó a México. Abrió el restaurante con Carmen 6 meses después. Se llamaba Segunda Oportunidad. Empleaba exclusivamente a mujeres exconvictas. Nos enviaba fotos del restaurante, de las empleadas, de los clientes, y en cada foto veíamos su sonrisa genuina. Lo está logrando, dijo Elena viendo las fotos. Realmente lo está logrando. 3 años después del juicio, recibí una carta de Sebastián, la primera en todo ese tiempo. Papá, mamá, he tenido mucho tiempo para pensar, 3 años de pensar en esta celda, y creo que finalmente entiendo, no solo lo que hice, eso lo entendí desde el juicio, sino por qué lo hice, y me avergüenza. Vi cómo Valeria cambió, cómo ustedes le dieron otra oportunidad,
y parte de mí estaba furioso, celoso, pero otra parte empezó a preguntarse si yo también podría cambiar. No sé si algún día podrán perdonarme, probablemente no, pero quería que supieran que lo siento, de verdad lo siento. Estoy tomando clases, trabajando en mí mismo, tratando de ser mejor. No les pido nada, solo quería que lo supieran. Su hijo, Sebastián. Leí la carta en voz alta a Elena. Ella tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Le voy a responder. Le diré que aprecio la carta, que el perdón toma tiempo, pero que, como con Valeria, la puerta no está cerrada. Que si hace el trabajo, si cambia realmente, estaremos aquí. 5 años después del juicio, celebrábamos nuestro aniversario número 40. Valeria voló desde México con su novio David. Era chef en su restaurante, un ex convicto también. Tenemos 3 ubicaciones ahora, nos contó con orgullo, empleando a más de 50 personas. Personas que solo necesitaban una oportunidad. Estoy orgulloso de ti, le dije con lágrimas, de la mujer en que te has convertido. No habría sido posible sin ustedes, sin darme esa segunda oportunidad cuando no la merecía. Esa noche, después de que se fueron, Elena y yo nos sentamos en nuestra terraza, tomados de la mano, mirando las estrellas. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó. Millones, que admití, pero también gratitud por sobrevivir, por tenerte, por ver a nuestra hija transformarse. ¿Y el dinero? ¿Te arrepientes de haberlo donado todo? Después del juicio, habíamos tomado una decisión. Vendimos todo, las empresas, las propiedades, pagamos deudas, establecimos un fondo pequeño para nuestra jubilación. Y el resto, $70 millones, lo donamos. Hospitales, programas educativos, refugios, organizaciones que ayudaban a familias en crisis. No, respondí. Ese dinero casi nos destruyó. Prefiero vivir modestamente y dormir en paz. Ahora trabajaba en un taller de carpintería. Elena daba clases de español. Vivíamos con lo suficiente y éramos más felices que nunca. Sebastián nos odia por eso, dijo Elena, por donar el dinero, más que por cualquier otra cosa. Su vida la destruyó él mismo. Nosotros solo nos negamos a financiar su autodestrucción. Nos quedamos en silencio, escuchando las olas. Mi familia había sido destruida, pero de las cenizas algo nuevo había surgido, algo más fuerte, más real. ¿Sabes qué es lo irónico?, dije. Pasé 30 años construyendo un imperio para mis hijos, y ese mismo regalo fue lo que los corrompió. No fue el dinero, corrigió Elena. Fue la forma en que lo dimos, sin condiciones, sin límites, sin enseñarles a ganarlo. Tenía razón, y habíamos pagado un precio alto por ese error, pero también habíamos aprendido, habíamos crecido, habíamos sobrevivido, y al final, eso era lo que importaba. Si estás escuchando esta historia, si resuena contigo, quiero que sepas algo. La traición de familia duele más que nada en el mundo, pero no te define. Tú eliges cómo responder. Yo elegí crecer. Elena eligió pelear por nosotros. Valeria eligió cambiar. Y Sebastián, tal vez algún día él también elija el cambio. El dinero desapareció. La empresa, vendida. La familia perfecta que creímos tener era una ilusión, pero lo que quedó fue más valioso, fue real, fue ganado, fue elegido. Elena y yo sobrevivimos lo imposible. Valeria encontró su camino ayudando a otros, y nosotros encontramos paz en la simplicidad. El perdón no es debilidad, es la forma más alta de fortaleza. Es elegir no dejar que el veneno del pasado contamine tu futuro. Desde las costas de Portugal, con 61 años y una vida completamente diferente a la que imaginé, les deseo paz. Les deseo valor para enfrentar sus propias traiciones. Y les deseo la sabiduría para saber que la familia no es solo sangre, es elección, es esfuerzo, es perdón. Y a veces es tener el valor de empezar de nuevo. Gracias por escuchar mi historia. La historia de cómo mis hijos intentaron destruirme, de cómo mi esposa me salvó fingiendo su propia desaparición,
y de cómo aprendimos que el verdadero legado no es el dinero que dejas, es la persona que eliges ser cuando todo se derrumba.